Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Fórmula Android. Como veis tenemos en pantalla al móvil premium por excelencia de Samsung, al móvil que presentó en el IFA de Berlín de septiembre. No es otro que el Samsung Galaxy Alpha, así que como siempre estas son las primeras impresiones y vamos a comenzar conociendo un poquito acerca de su parte física, sus dimensiones. Vamos a conocer un poco sobre su capa de personalización y luego, como siempre, finalizamos con Antutu. Bueno, pues como veis ya tenemos en pantalla al pequeñín de Samsung, ya tenemos con nosotros al Samsung Galaxy Alpha. Como siempre vamos a comenzar conociendo un poco acerca de su parte física y sus dimensiones. Lo primero que nos llama la atención y lo que debemos destacar sobremanera es el acabado del dispositivo. A primera vista puede parecer que se parece, valga la redundancia, mucho a sus dispositivos predecesores. Véase Samsung Galaxy Young, Galaxy Core 2, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note 3, cualquier otro dispositivo previo de Samsung. La verdad es que a priori, desde lejos, aparece el mismo dispositivo, podríamos decirlo así: botonera frontal, marcos superior e inferior ligeramente pronunciados, parte trasera bastante similar. No obstante, cuando lo tenemos en la mano, cuando lo cogemos y cuando lo sostenemos por primera vez, podemos darnos cuenta que el Samsung Galaxy Alpha es un teléfono, un dispositivo que está fabricado de una forma excepcional, muy cuidada, con una utilización muy buena del metal y el plástico, que esta vez sí que tiene muy buena sensación a la mano, y ya iréis viendo que la verdad es que el dispositivo, por lo menos en su parte física, es sumamente convincente. Si comenzamos conociendo la parte física en sí o las dimensiones del dispositivo, vamos a contar exactamente con 13,2 centímetros de alto, 6,5 centímetros de ancho y un grosor muy conseguido, todo hay que reconocerlo, de 6,7 milímetros. Todo ello en conjunción a un peso de 116 gramos, la verdad es que hacen del Galaxy Alpha, ya digo, un terminal que se sostiene muy bien, que pesa muy poco y que, como digo, es muy manejable. Además, por lo menos los marcos laterales han sido reducidos de una forma bastante contundente, ya lo estaréis viendo en pantalla. Además de eso, si nos fijamos en el dispositivo, zona frontal, logotipo, altavoz frontal que sirve únicamente para las llamadas, cámara frontal, sensores y LED de notificaciones. Zona inferior, botón físico con lector de huellas, botón de atrás y botón de multitarea. Si vamos al canto derecho, canto de metal, vamos a contar con el botón de bloqueo y desbloqueo, canto izquierdo para el control de volumen, ahí lo estaréis viendo, zona superior para el jack de 3,5, canto inferior para el puerto micro USB, y si nos vamos a la carcasa trasera, vamos a contar con el logotipo de Samsung, como estaréis apreciando aquí, la cámara trasera de 12 megapíxeles con flash LED y un lector de frecuencia cardíaca que lo tenemos por aquí en la zona inferior al flash. Por último, como veis no tenemos nada más aparte, y se me ha olvidado mencionarlo en la parte inferior del dispositivo, el altavoz, que como veis está ubicado en esta parte de aquí, a ver si se coja contraluz, ahí lo estaréis viendo. Como digo, un dispositivo que asienta muy bien, que los materiales son muy premium y que la verdad es que el acabado trasero con imitación al cuero, es decir, parece pulipiel cuando lo estamos tocando, la verdad es que nos da una sensación a la mano bastante buena. A priori solamente hay que pasar la mano para saber que el dispositivo está construido con materiales de calidad. Además de eso, cabe decir que vamos a poder retirar la carcasa trasera del dispositivo, en este caso no estamos ante un chasis unibody, y vamos a poder acceder a un par de aspectos. El primero de ellos es una batería extraíble de 1860 miliamperios. Habrá que ver qué tal se comporta, no obstante, a priori parece que se va a quedar algo escaso. Además de eso, vamos a contar con un slot para la tarjeta nano SIM. En este caso, también hay que decir que no vamos a contar con slot para tarjetas microSD. Bueno, pues como estáis viendo, ya tenemos encendido el dispositivo, ya tenemos encendida la interfaz de usuario del Samsung Galaxy Alpha. Como siempre, vamos a comenzar dándole un repasito a la capa de personalización, no sin antes acceder a la pestaña de ajustes para que veáis un poco la versión de sistema operativo y cómo está predispuesta los ajustes del terminal. Como veis, bastante modificados, ya se modificaron con el Samsung Galaxy S5 y con el Galaxy Note 4 y con el Galaxy Alpha no ha sido ninguna excepción. Como veis, vamos a acceder, si os parece, a la versión de sistema operativo, acerca del dispositivo, versión de software, y como veis vamos a contar con la penúltima versión de sistema operativo, concretamente Android 4.4.4 KitKat. Esta es la versión sobre la que se basa TouchWiz de Samsung y ya veréis qué tal se comporta. Como veis, las animaciones clásicas de TouchWiz, de Android KitKat, disculpad. Como veis, ya tenemos el escritorio principal de Android, ya veis que se mueve bastante bien, bastante fluido. Aquí es donde se van a ir ubicando las aplicaciones, los widgets y demás, como ya la gran mayoría de vosotros conoceréis. Fuera de ello, si bajamos la barra de notificaciones, vamos a contar concretamente con un control rápido que nos va a permitir modificar varios aspectos como el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS, y además vamos a tener un control de brillo.
además de un par de accesos rápidos para el S-Finder y la conexión rápida. Si pulsamos en la esquina superior derecha, como veis se nos va a abrir una pestaña de ajustes bastante más completa, en la que vamos a poder utilizar y gestionar bastantes más ajustes. Por último, como veis aquí tenemos una aspa que nos va a permitir el acceso directo a los ajustes que habéis visto previamente. Además, si dejamos pulsado la pantalla, vamos a poder acceder, por ejemplo, a modificar los fondos, a añadir widgets o a ir directamente a los ajustes de la pantalla, que no los ajustes generales. Si pulsamos en widgets, como veis, la fluidez es bastante buena, se va a comportar bastante bien y nos va a permitir, como digo, añadir los widgets a la pantalla de inicio. Box de aplicaciones, en este caso Touch with Samsung ha querido hacer una modificación bastante importante con respecto a sus versiones anteriores y no ha querido incluir los widgets en el box de aplicaciones. Como veis, están incluidos en la parte que habéis visto previamente. En este caso únicamente las aplicaciones, que ya veis que se comporta todo muy bien y sin ningún tipo de problemas. Por último, utilización de los botones. Ahora sí, me gustaría que vieseis un poquito qué tal funcionan. Si dejamos pulsado el botón inferior izquierdo, vamos a acceder a la multitarea, como veis, de una forma muy sencilla. Si pulsamos el botón central durante unos segunditos, vamos a acceder directamente a Google Now. Aquí lo estaréis viendo. Por último, si dejamos pulsado el botón inferior derecho, en teoría vamos a acceder directamente a la multiventana. En este caso la tengo desactivada, pero nos va a permitir añadir dos aplicaciones en pantalla de forma simultánea. Por último, he dicho por último 3 veces, pero es que es cierto que a veces me voy acordando de más cosas. En este caso, hay que reconocer que TouchWiz tiene muchísimas funciones. Y por último, me tocaría hablar de un par de ellas más. Una es el lector de huellas, que como siempre va a haber que probarlo un poco para ver qué tal se comporta. Vamos a pasar el dedo. Como veis, no tiene ninguna coincidencia. Y a la segunda funciona. La verdad que no es una cosa que funcione 10 de cada 10 veces. En este caso funcionará entre 6 y 7 veces de cada 10 que lo intentéis. Hay que reconocer que no es el sistema más certero del mundo. No obstante, funciona bastante bien para lo que podemos esperar. Por último, podemos echarle un ojito al sensor de frecuencia cardíaca, que lo tenemos en la parte posterior. Vamos a acceder aquí para ver un poco qué tal se comporta. Vamos a acceder a frecuencia cardíaca y vamos a probar un poquito qué tal se comporta el lector de ritmo cardíaco. Y como veis nos muestra aquí las pulsaciones 78, que yo creo que tampoco está nada mal. Y ya veis que funciona de una forma bastante bien, bastante buena. Ya habéis visto qué tal se comporta TouchWiz, ya habéis visto que no hemos tenido ningún tipo de problema. Y lo más importante de todo, no hemos tenido ningún tipo de lag, que yo creo que eso es lo que más podemos destacar. Ahora sí, ya va siendo hora de probar un par de aplicaciones para, como siempre, finalizar con el Antutu. Bueno, pues vamos a acceder para comenzar a la aplicación de Google Play Store para realizar la descarga de una aplicación, para ver un poco qué tal se comporta con los tiempos de descarga y demás. Vámonos a aplicaciones y vámonos al top de aplicaciones. En este caso vamos a irnos hasta la aplicación de Spotify Music y vamos a instalarla. Mientras se descarga, hablaros de un par de características. La primera es sobre la batería, 2050 mAh. A priori parece que va a ser bastante poco, ya veremos luego qué tal se comporta. No obstante, creo y tengo esperanzas en que se comporte bastante bien, ya que Android 4.4 KitKat tiene muy buena optimización de la batería y creo que el procesador que utiliza Samsung en este caso se va a comportar bastante bien. Ya habéis visto que está descargado sin mayores consecuencias, no hemos tenido realmente problemas. Y como dije, hilando un poquito, el procesador que incorpora en este caso es un Exynos 5, fabricado por ellos. Es un octa-core que corre a 1,7 GHz de velocidad de reloj. Ya veremos qué tal se comporta en la review completa, pero a priori ya estaréis viendo que parece que se comporta bastante bien. Vámonos por aquí, vamos a ir a otra aplicación y en este caso vámonos hasta Google Maps. Por su parte le va a acompañar como tarjeta gráfica una Mali T628 concretamente, ya veremos qué tal se comporta, pero como ya digo, a priori parece que va a funcionar bastante bien. Vámonos como siempre y para no variar hasta el restaurante Casbah, que quien quiera saber dónde se ubica está en la calle Vilávila. Ya lo tenemos abierto por aquí, vamos a hacer un poco de scroll. Ya veis que no tenemos problemas, vamos a avanzar un poquito. Y ya veis que no tenemos mayores consecuencias. Vamos a girar un poquito. Ya veis que no tenemos tirones, no tenemos lags. Y vamos a acercarnos y vamos a entrar un poquito en lo que es el local. Y ya veis que no tenemos problema. Y ya digo que la experiencia de usuario, por lo menos a priori, va a ser bastante buena con el Samsung Galaxy Alpha. Como digo, habrá que esperar a la review para comprobarlo. Vamos a salir de aquí, disculpad. Y ahora sí, para finalizar, ya no nos queda otra que acceder al Antutu Benchmark para ver la nota que nos ha ofrecido el dispositivo de Samsung.
Bien, y como veis, 50.348 son los puntos que nos ha ofrecido el dispositivo de Samsung. La verdad es que es una nota excepcional, muy pocos dispositivos llegan a la cifra de 50.000 y hay que darle un mérito bastante grande al dispositivo. Sí que es cierto que estos son los datos en frío, los datos técnicos, digamos las especificaciones técnicas teóricas, y luego va a haber que comprobar si realmente rinde, como pone aquí, si realmente son 50.000 puntos de pura potencia o es simplemente habladuría. Ahora sí, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle al like, suscribirte, compartirlo y estad muy atento porque en un par de días, 3, 4 a lo sumo, depende de la pereza que me dé grabar la review, vais a verla muy pronto. Así que como siempre, nos vemos. Adiós.